Ahora vamos a hablar de mí porque es lo más importante, la experiencia personal. Mi vida está marcada por el miedo. De hecho, una de las cosas que descubrí en terapia gestal es que en mi árbol genealógico está lleno de miedo. Un día nos pidió nuestro maestro de Gestalt que pusiéramos en una hoja el nombre de nuestro abuelo, nuestra abuela, paterno y materno, y luego nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos y nosotros. Y empezáramos en ese orden a ir poniendo cuál era la emoción preponderante en cada uno de los miembros de ese árbol genealógico. Y puse el papá abuelo, miedo. La emoción preponderante en la abuela, miedo. En el otro abuelo, miedo. En la otra abuela, miedo. En mi mamá, miedo. En mi papá, miedo. En mis hermanos, miedo. ¿Y yo qué crees? ¿Qué crees que salió? Pues miedo, por supuesto. Miedo. Es un miedo heredado de, no sé cuántos, cuántos y cuántos y cuántos y cuántas generaciones. Muchas generaciones llenas de miedo. Y esos miedos se formaron en mi mente condicionada, ¿no? Tenía miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a, a no tener éxito, a no ser lo suficientemente bueno, en fin, mucho miedo. Cuando, cuando enfermo es cuando me doy cuenta de que la enfermedad es un gran maestro. Yo caigo en un hospital por un dolor intenso en mi pecho. Ese dolor intenso me hizo doblarme, así literalmente no podía enderezarme, porque cada vez que me enderezaba me dolía una punzada en el corazón muy fuerte, muy fuerte. Y yo dije, esto es un ataque al corazón. Yo nunca he tenido un ataque al corazón, pero esto ha de ser un ataque porque me duele muy feo. Y cuando llegamos, de inmediato me toman el pulso y me dicen, sí, tu pulso está muy bajo, probablemente tengas un ataque al corazón. Vamos a internarte todo el sábado. Y me dejan en observación en un seguro social que es del gobierno. Acá en México le llamamos IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en el IMSS se viven muchos accidentes porque es el hospital público. Imagínate, un sábado es cuando más accidentes hay, de borrachos principalmente. Y, y en la madrugada, como a las 12 o 2 de la mañana, yo estaba ahí quejándome de mi dolor en el pecho cuando de repente llega un señor que estaba lleno de sangre y lo traen dos doctores que ni siquiera trataron de salvarlo porque se miraban uno al otro como diciendo, este señor ya no hay nada que hacer. Y la razón era porque tenía un machetazo en el cuello. Con un machete le dieron un corte en el cuello y ya se estaba desangrando. Y los policías iban detrás y le preguntaron, ¿quién te hizo esto? Y lo último que respondió el señor fue, no hay nadie a quien buscar. Yo soy el único responsable. Y cuando dijo eso se murió. Es la única vez, en serio, es la única vez en esta vida es la única vez en la cual he estado al lado de alguien que muere. Y llegó tan profundo a mi ser esas palabras que dijo, no hay nadie a quien buscar, yo soy el único responsable. No hay nadie a quien echarle la culpa, yo soy el único responsable. Y en ese momento empecé a llorar y llorar y llorar. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta en ese instante santo que yo le había echado la culpa a mi papá por muchos años de mi sufrimiento. Después le eché la culpa al trabajo, después le eché la culpa a mi esposa. Y no vivo en Venezuela, pero si hubiera estado en Venezuela también le echaba la culpa a Maduro. Ay, no. Bueno, estaba en una etapa de victimismo tal que me llevó a ese estado de autocastigo y culpa tan grande, muchísimo miedo, que en ese momento desperté. Y yo digo que desperté porque despertar es salir de la ignorancia. Y en ese momento dije, Dios, te prometo que si salgo de esta, te prometo que voy a hacer de bien a la humanidad. Primero para mí, porque yo sé que debo de sanar, nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces empecé a buscar ayuda
Y me volví muy humilde después de ese evento, porque al día siguiente me dice el doctor, tú no tienes nada, tú estás bien, en tus análisis de sangre y orina dice que aquí estás bien. ¿Por qué te duele el corazón? ¿Qué acaso cargaste algo pesado o qué? Y le digo, sí, señor, ayer me puse a cargar una mudanza junto con mi mamá que me pidió que le ayudara a mover unos muebles. Ah, ¿y te tomaste alguna pastilla o algo? Sí, me tomé una pastilla. Ah, esa fue la que bajó tu presión arterial. Entonces es un dolor intramuscular. Entonces tómate estas pastillas, vete a tu casa, estás bien. Y cuando me dijo eso es como si Dios me hubiera dicho, Neto, manos a la obra, compadre. Basta de echarle la culpa a todo mundo, basta de flojera y vamos a despertar. Y guiado de los ángeles, porque tengo en mi vida muchos ángeles, me enseñaron a responsabilizarme de mí mismo, a dejar de ser codependiente, a procesar emociones reprimidas, a sacar muchas emociones reprimidas en constelaciones familiares, a resignificar a Dios, porque tenía mucha culpa de Dios, no sabía lo que era Dios. En un curso de milagros aprendí tanto, o más bien desaprendí tanto. Y luego llega a mí la meditación Ishaya del Camino Brillante y dije, wow, siempre hay más, siempre hay más. Y luego ya que me volví ascendedor del Camino Brillante me dicen, ¿por qué no vas a la maestría? Y dije, ¿por qué no? Siempre hay más. Y cuando me metí a la maestría del ser, pues me di cuenta de que rodearte de maestros que están en paz y están muy presentes te convierte a ti en un hombre de paz y en un hombre presente. Hay un test que lo hace Deepak Chopra y dice, ¿quieres saber qué tan evolucionado espiritualmente estás? Obsérvate qué tan fácil perdonas. ¿Quieres saber qué tan consciente eres? Observa qué tan rápido manifiestas tus intenciones. ¿Y quieres saber quién eres? Observa quiénes son tus amigos. Yo antes, cuando estaba en sufrimiento, me juntaba con puras personas llenas de miedo, de carencia y enfermedad, todo el tiempo quejándose, todo el tiempo en victimismo. Y mi vida era así, era llena de miedo, llena de victimismo, llena de quejas, todo el tiempo así, juzgándome y juzgando a los demás. Cuando me junto con los maestros Ishayas, cuando me junto con los hermanos de un curso de milagros, cuando me junto con esta familia de sanación de psicoterapia Gestalt, que son mis tres corrientes de sanación, cuando me junto con ellos, yo no necesité leer un libro, yo simplemente al convivir con Francisco de Santiago, mi maestro de Gestalt, con convivir con Magali, mi maestra de un curso de milagros, y convivir con Maharishi, mi maestro de meditación, yo me estoy convirtiendo poco a poco en ellos, o sea, todas sus características bellísimas que yo admiro de ellos. Antes yo decía, uy, cómo me gustaría ser como Francisco. Y ahora yo doy terapias igual que Francisco. Y luego decía, ay, cómo me gustaría tener esta conexión con el Espíritu Santo que tiene Magali. Y ahora yo siento que estoy conectado al Espíritu Santo cuando hago las meditaciones que subo a YouTube. Y luego cuando digo, ay, cómo me gustaría ser como Maharishi, siempre presente. Bueno, yo también hay momentos en este instante santo, siento plenitud, siento presencia y estoy igual que Maharishi, muy despierto, muy en paz. Entonces, ya me di cuenta de que una de las maravillosas lecciones que aprendí es júntate con maestros conscientes y amorosos. Júntate con personas que estén presentes, que estén en este instante santo, siempre, siempre en quietud y silencio, siempre conectados a Dios. Y por añadidura te vas a convertir en ellos, o sea, no hay mucha ciencia. Entonces, tú que vives en Venezuela, estoy segurísimo que en Venezuela hay grupos de este tipo. No sé si hay maestros Ishayas, pero puedes meterte a www.caminobrillante.com y preguntar, mandarles un correo y preguntar si hay maestros en tu ciudad. Y yo conozco maestros venezolanos, estoy seguro que debe haber alguno. Y si no encuentras maestros Ishayas, hazle como yo. Pon en Google cursos de superación en la ciudad que tú vivas, un curso de milagros, etcétera. Eh, Grupos de gestal, grupos de constelaciones familiares. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a mandar al grupo perfecto para ti. Incluso yoga. El yoga, yo empecé con yoga. El yoga te va a ayudar mucho a estar presente, a estar en paz. Y eso es meditar. Estar presente y estar en paz es meditar.
Entonces, busca ayuda. Ese es el primer paso a la sanación, me enseñó mi maestro de Gestalt. Buscar ayuda, reconocer que no puedo solo. El segundo paso es darme cuenta. Darme cuenta de que de mi sombra, de todos los secretos, de todo lo que mi ego ha querido ocultar. Y cuando lo sacas a la luz de la conciencia, desaparece. No hay monstruo que no pueda desaparecer a la luz de la conciencia. Y es lo que hace un maestro. Cuando tú te rindes a la enseñanza de un maestro, tú empiezas a descubrir tu sombra y la integras. ¿Qué significa integrarla? Significa reconocerla, significa dejar de autoengañarte, significa comenzar a procesar las muchas emociones reprimidas que no han salido a la luz de la conciencia. Imagínate, en constelaciones familiares a mí me tocó constelar con mi violador y me tardé muchos años en atreverme a constelar otra vez con mi violador porque sentía miedo, el miedo que sentí cuando tenía 8 años, cuando abusaron sexualmente de mí. Pero sabía muy bien que si me seguía evadiendo, si seguía poniendo el sol poniendo el sol poniendo mi dedo en el sol y diciendo no existe, no existe, no existe, no iba a sanar nunca. Necesitaba ser valiente. Y mi maestro de Gestalt, que es súper compasivo y paciente, me enseñó con eso, con compasión y con mucha paciencia, que él estaba dispuesto a esperarme años a que yo me atreviera a constelar con mi último agresor que estaba en mi mente. Y cuando lo hice me di cuenta de que no pasaba nada. Estuvo por muchos años ese miedo en mi mente, la vergüenza que sentía en mi mente, el miedo que sentía en mi mente. Me di cuenta que cuando lo enfrenté se disolvió así mágicamente. Y después tuve oportunidad de verlo a los ojos y lo vi neutro. Ya no había sentimientos ni de miedo ni de amor, simplemente lo veía neutro, en paz. Y ahí me di cuenta de que efectivamente la expiación, como dice un curso de milagros, es eso, es sentir paz, es sentir paz. Y entonces, ¿qué es meditación sino hacerte responsable de ti mismo, de sanarte a ti mismo, dejar de echarle la culpa a los demás, de entregarte a los pies de un maestro, de darte cuenta junto al maestro de un montón de sombras que están ocultas todavía en tu subconsciente? Y el último paso para sanar es responsabilizarte de eso que te das cuenta. Ya que pediste ayuda, ya que te diste cuenta, el tercer paso es responsabilizarte. Y por favor no seas un barracuda. Entre los terapeutas decimos que los barracudas son aquellas personas que vienen a terapia solamente para ver cómo es la terapia, para simplemente juzgar, para simplemente analizar y comparar con otra terapia que tuvieron antes. Y cuando le dices, ¿cómo te vas a responsabilizar? Dicen, no, por ahora solamente quería pues darme cuenta. Entonces, no hay nada bueno, no hay nada malo, solamente hay una factura que pagar por no responsabilizarte. Y esa factura es que vas a andar por muletas, con muletas por la vida. Por ejemplo, alguien que tiene apendicitis, lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda, porque él no sabe diagnosticar la apendicitis. Entonces, el primer paso es pedir ayuda a un médico. El segundo es diagnóstico, ¿no? El doctor de inmediato te toca aquí, después te hace unos análisis y dice, sí, es apendicitis, hay que operar. ¿Y qué tal si tú le dijeras, no quiero que me operen, ya sé que tengo, así me voy a sanar? Te va a decir el doctor, te vas a morir, o sea, no puedes tapar el sol con un dedo, tenemos que operarte. Así igual, con tus emociones reprimidas, con tu mente condicionada, con tantas cosas que hay que sanar, si tú no te dejas operar por un maestro, no vas a sanar nunca. Y el maestro son muchos legionarios de Cristo, muchísimos ángeles encarnados que están más que dispuestos a ayudarte. Lo único que necesitan de ti es voluntad. Y la voluntad es el único paso para sanar. Voluntad. Es lo único que necesitamos todos para sanar. Y no importa que me digas que no tienes dinero, no importa que me digas que tu situación política y social en Venezuela es mala. Yo conozco personas que han sanado con la meditación independientemente de dónde están. Ahorita te voy a mandar un link para que veas lo que se logra con la meditación. Ese link es del cortometraje de los maestros Ichayas, del Camino Brillante, y es de una prisión acá en México en donde practican la meditación Ishaya, y uno de los presos dice, ahora me doy cuenta de que la cárcel siempre estuvo en mi mente
y que cuando medito, cuando asciendo, yo soy libre. Entonces no te niegues la posibilidad de despertar en esta vida. Tú estás hecho para ser feliz. La voluntad de Dios es que tú seas feliz. Y si no estás siendo feliz, si no estás eligiendo ser feliz, es porque estás haciendo la voluntad del ego. Y solamente tú eres el que elige. No le eches la culpa más a Dios. No te vuelvas como un Ernesto Guerra, que todo el tiempo se la pasaba quejando de todo el mundo y por eso me dio el ataque al corazón. Mejor invierte tu tiempo en alabar, agradecer, amar y estar en compasión. Es lo que aprendemos en la meditación nosotros y te invito a que te rindas a los pies de un maestro, el que tú elijas, el que resuene con tu corazón y verás que todo, absolutamente todo a tu alrededor cambia porque de acuerdo a cómo percibes, proyectas. Si tu percepción es errónea, vas a juzgar a tu entorno. Si tu percepción es amorosa, vas a amar a tu entorno. Es como estás adentro, estás afuera. Eso es meditar, es cambiar tu percepción. Pues muchas gracias, Olga, nuevamente y estoy a tus órdenes para cualquier otro programa en el cual quieres que intervenga. Bendiciones.